En este episodio vamos a hablar del choque de culturas. Cómic y animación versus manga y anime. Antes que nada, una aclaración. Aquí no vamos a comparar si una es mejor que otra, simplemente las diferencias que hay entre ambas culturas. Y las cosas que tienen en común. También vamos a dejar claro que las opiniones que damos acá son enteramente subjetivas. No van a reflejar las opiniones generales de nadie y no son verdades absolutas. Comenzamos con lo que corresponde a los grandes rasgos de cada cultura. Por ejemplo, en las historias occidentales, uno de entrada sabe quién es el bueno, quién es el malo. Obviamente, hay algunas excepciones. En las historias orientales, más que todo en lo que se refiere al anime, uno sabe quién es el protagonista y quién es el antagonista. Pero no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Con sus respectivas excepciones. Ejemplos. Empecemos por la parte del anime y el manga. Muchas historias de anime, sobre todo por ejemplo las que tienen que ver con ciencia ficción, siempre tratan a los protagonistas como, digámoslo así, los que por X o Y razones tienen sus historias tristes, tienen su fondo triste, son jóvenes soldados, ese tipo de cosas. Pero usualmente la facción para la que trabajan no necesariamente tiene que ser la facción de los buenos, a veces puede ser la facción de los malos. Y el antagonista es más que todo como el rival que maneja ahí, el protagonista que tiene que lidiar con él a cada rato, y es como quien dice un choque de poderes constantemente. También sucede de alguna manera en la cultura occidental, pero ¿cuál es el chiste con la cultura occidental? En la cultura occidental están muy bien definidas las cosas. El protagonista, que normalmente suele ser el bueno, normalmente es un soldado curtido ya en batalla, promediando los 30 años, ya ha tenido muchísima experiencia en su respectivo campo, y lo mismo pasa con el malo, que es el antagonista, el enemigo. También es un soldado curtido en batalla, usualmente tienen ciertas habilidades por encima del bueno, pero no son muy remarcables. Normalmente están demasiado equilibrados. Obviamente hay sus excepciones, a veces el malo es demasiado poderoso, pero el bueno siempre está esas características. Ambos son soldados curtidos en batalla, ambos tienen gran experiencia en su respectivo campo y ese tipo de cosas. Listo. Otro detalle, como para saber la diferenciación, la parte de la fantasía. Las historias fantásticas en la cultura occidental y la cultura oriental son completamente, son de locos. Son como el día y la noche. Sí. Para empezar, las historias en el estilo occidental son muy oscuras. Bastante oscuras, se ve sangre por toda parte, en algunas japonesas también, pero sobre todo más bien la ambientación de los RPG occidentales es oscura, densa. Usted normalmente ve como ciudades que no le dan como buena espina a uno entra y uno ya entra como prevenido, y eso se ve mucho, por ejemplo, en el caso de Dragon Age, más que todo en el 1, en el Origins, que uno entraba a esas áreas y usted notaba como cierto aire oscuro, como que algo no encajaba. También se notaba bastante en el Dragon Age 2, sobre todo cuando usted ya estaba en la ciudad principal, también era bastante como denso el ambiente. Contrastemos más bien. Sí. Se lo voy a poner de esta manera. Usted me menciona lo del Dragon Age. Yo le menciono el más famoso de todos los RPGs orientales, Final Fantasy. Que todo el mundo casi todo el mundo lo conoce. Donde el ambiente es completamente diferente. Es más, ni siquiera Final Fantasy, Dragon Quest, que es más clásico todavía porque es de la era del Nintendo. Todos los ambientes de los RPGs como Dragon Quest o Final Fantasy, la gran mayoría son ambientes muy claros, bosques hermosísimos, animales súper fantásticos, súper coloridos, personajes muy bien elaborados, muy bonitos, literalmente caribonitos. Cuando se tiene que meter, por ejemplo, a ciertos ambientes que sí son oscuros, porque también los hay, usualmente son lo que llamamos las cuevas, las mazmorras y todo eso, y todos los poderes son muy mágicos con muchos efectos especiales, cosa que uno rara vez ve, o ve muy poquito en los orientales, o me equivoco. En los occidentales. Los occidentales. Sí. Bueno, otro ejemplo en el que se ve esto es un juego que se llama Lord of the Fallen. No será muy conocido, pero en Lord of the Fallen usted sí ve por completo cómo es las cosas occidentales. Toda la ambientación de Lord of the Fallen es oscura, densa. Incluso en las zonas iluminadas usted sigue sintiendo como esa oscuridad en el ambiente, como si el propio ambiente quisiera matarlo solo usted con estar ahí, como si el ambiente lo rechazara. Otro ejemplo, la saga de Diablo. Diablo sí es, si en Lord of the Fallen se notaba, en Diablo se nota muchísimo más.
En Diablo sí, mejor dicho, hasta por ejemplo Diablo 3, la ciudad de Caldeum, en el segundo acto, sí, usted la ve iluminada y todo eso, pero usted sigue sintiendo como oscuridad, como algo raro, como algo que no encaja. Otra diferencia grande, por ejemplo, en esas sagas, usted básicamente sigue una historia muy continuada. ¿Sí? Sí, normalmente. Mientras que, por ejemplo, lo que es Final Fantasy, es más, principalmente Final Fantasy, porque creo que Dragon Quest hizo una historia también continuada. Final Fantasy, cada historia nueva que sale de Final Fantasy, cada juego nuevo de Final Fantasy es básicamente su propio universo, sus propias ciudades, sus propios personajes, su propia historia. Por ejemplo, en el Final Fantasy X tenía el personaje principal que se llamaba Tidus y no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista del cuento, y el tipo básicamente ya estaba como muerto o algo así, pero todas las historias de él y todos los ambientes eran muy aéreos, muy coloridos. Los bosques que mostraban en ese juego se veían espectaculares porque eran unos ambientes muy abiertos. Y así por lo general, o sea, la diferencia es abismal. Otra comparación que vale la pena hacer es básicamente todo lo que es el diseño, toda la parte visual de cómo se maneja en cada cultura. Por ejemplo, en lo que es la parte oriental, el anime y manga, hay dos maneras de hacerlo, pero que tienen varias cosas en común. La manera, estilo, como su nombre lo dice, anime o manga, que son dibujos muy simples, o cuando lo tira realista, pero los personajes son literalmente, como decía yo anteriormente, muy caribonitos, o como en lo occidental, que usted los ve más cara dura. Incluso los personajes femeninos se ven con facciones bastante bruscas. El caso de Gears of War, por ejemplo, uno mira a los protagonistas de Gears of War y son unas moles de músculos literales, y hasta las mujeres tienen facciones bastante bruscas. Ahora, volvamos a comparar Gears of War con Final Fantasy. Sí, son géneros completamente diferentes, pero ahí es donde se nota la claridad del diseño. Gears of War maneja todo muy brusco y tira mucho, y a pesar de que entre comillas tira más al realismo, usted nota todos los detalles de los ojos, de la cara, aunque facciones exageradas, como decía ahorita, lo de la musculatura, mientras que Final Fantasy todos son muy bien proporcionados, pero son muy caribonitos, muy suaves, muy pulidos, muy puliditos, digámoslo así, se lo voy a poner de esta manera, como si fueran todavía muy niños, como si fueran de 15 y 17 años. En Gears of War ya se ven muchísimo más adultos, hasta los personajes jóvenes se puede ver en el último Gears of War, en el 4, el hijo de Marcus, se ve que es joven, pero se ve que el tipo es musculoso y también se le ven las facciones bruscas. O inclusive en el último Final Fantasy, para hacer como quien dice la comparación, son como 4 muchachos, se les alcanza a algunos a ver músculo, inclusive uno creo que tiene barba o algo así, pero uno los ve y haga de cuenta que son como si se hubieran echado todas las cremas de piel encima, sí. Porque se ven, mejor dicho, se ven pulidos, suaves, son casi que les brilla la cara, muy bien hechos, pero el estilo de dibujo es completamente diferente. Ya eso es la parte de videojuegos, cómo se ve en cómics y en la parte de oriental, que es el manga. Empecemos por un clásico, Macross. Macross siempre tira un poquito como al realismo, hasta cierto punto, pero el estilo de dibujo de Macross siempre ha sido muy simple. Uno alcanza a verle las facciones necesarias y listo, se acabó el problema. Comparémoslo, por ejemplo, con los X-Men, que es un cuento completamente distinto. Se puede ver más que todo los clásicos, Batman, Superman, Liga de la Justicia, X-Men, en Spider-Man, Spawn. ¿Cómo se ve la facción en esa parte occidental? O sea, la apariencia de los personajes. Más que todo son muy caricuadrados. Caricuadrados. Mucho nivel de detalle. Sí. Mucho nivel de detalle. Se nota bastante. Por ejemplo, miren Wonder Woman de los cómics de la Liga de la Justicia. Se le nota. Se nota bastante detallada. Y volvemos a lo mismo, sí, o sea, es una amazona, obviamente pues va a tener un cuerpo de guerrera, pero vuelve y juega, se ve brusco. Se ve brusco. Y las proporciones obviamente son muy tirando al realismo, o sea... Sí, bastante tiradas al realismo. A pesar de ser una caricatura, tiene que ser un realismo. ¿Cuál es, digámoslo así, la parte? Yo lo tomo desventaja, pero depende, obviamente, las opiniones varían. Que los occidentales, en los dibujos occidentales, cuando se van a hacer expresiones fáciles, cuando se va a decir que sorprendido, triste o alguna cosa, sí, lo hacen. Pero precisamente por tirar al realismo, llegan, digámoslo así, a reflejarlo, pero a veces no lo reflejan lo suficiente. Mientras que en el estilo oriental... En el estilo oriental se nota más por lo pulido de los personajes. No, ni siquiera tanto por lo pulido. Precisamente por la simpleza del dibujo, ¿sí? Pueden exagerar las expresiones. Y al exagerar las expresiones, el mensaje que quieren entregar es mucho más fácil. En ese sentido, lo digo yo, pues. Eso me acuerda de esta anécdota y se la voy a contar. ¿De dónde cree que sacaron los japoneses el estilo de dibujo que tienen ahora? Disney. Sí, señor.
¿Cuál es el chiste con los japoneses? Originalmente, hace muchísimos años, como obviamente la cultura de ellos también es muy arraigada y todo, de hecho es muy relacionada también con la China, ellos tenían un estilo de dibujo muy realista en cierto sentido, pero eran líneas muy definidas, se notaba absolutamente todo. No me acuerdo quién, nos toca averiguar eso de pronto más adelante, para otro episodio. Decíase que llega uno de los historiadores no, animadores de allá de Japón, y le gustaron mucho las caricaturas de Disney, sobre todo las primeras, lo que era Mickey Mouse, Tribilín, el Pato Donald, y notaba que básicamente todos esos personajes tenían ojos muy grandes, bocas y eran muy expresivos. Entonces el tipo dijo, no, vamos a aprovechar y vamos a copiar este estilo. A partir de ahí fue que empezó toda esa cultura que conocemos toda ahora, que las caricaturas de estilo anime son básicamente seres humanos con ojos exagerados, en algunos casos muy saltones, aunque gracias al cielo ya ha estado bajando un poquito, digámoslo así, el asunto. O bocas también muy simples, narices casi que a medio se notan. Y a veces ni se ven. A veces ni se ven. Y expresiones exageradísimas, que eso ha sido muy común. Para los que no sabían ese detalle, que siempre todo ese estilo tan simple de dibujo no nació en Japón, nació con Disney. Simplemente los japoneses lo copiaron, lo cual es irónico. Bueno, lo adaptaron. Podría decirse que lo adaptaron, pero sí, esa es como la ironía de todo el asunto. Otra cosa de la que se habla es de los fanáticos, y los hay de muchos tipos en ambas culturas. Están los que ven por ver, están los coleccionistas, están los que básicamente no tienen ningún problema en invertir en ellos. Pues hay un poco de todo. Inclusive están los críticos. He visto personas que son tan fanáticas de, por ejemplo, de ciertas series o alguna cosa. Por ejemplo, los que son de Viaje a las Estrellas contra los que son Guerra de las Galaxias. Marvel contra DC. Marvel contra DC. Macros contra Gundam. ¿Macros contra Gundam? Sí, Macros y Gundam son completamente diferentes. Esa es otra historia que tenemos que cubrir en otro episodio. Pero también nos pasa el cacharro de que, aunque ser fanático es bueno, no faltan los que se les va la mano. Sí, o sea, llevan el fanatismo al extremo y todo extremo es malo. Ejemplo, voy a mencionar precisamente del lado oriental, o al menos lo que sucede en este lado del mundo. Los fanáticos del anime, hay ciertas series que son muy populares, en este caso por ejemplo Naruto, Dragon Ball, One Piece. Pues sí, son animes muy populares y son todos del mismo estilo, de hecho. ¿Qué es lo malo? Ya de por sí, personalmente lo digo y de hecho creo que otras personas que lo dicen, son series que son muy largas, que tienen muchísimo relleno. Y sin embargo los fanáticos ven esas series como si fueran, digámoslo así, lo último en guarachas, como que eso es anime, como que no existiera otra cosa, no ven la variedad, o sea, les dice uno de cualquier otra serie y es como si lo fueran a pegar a uno. No, y no solo pasa en lo oriental, con lo occidental también pasa. Hay gente a la que lo único que les importa, lo único que dicen, que el cómic es Marvel o DC y no importa nada más. Sí, o peor, que esa sí ha sido una rivalidad de toda la vida, a pesar de que las dos son muy conocidas. Guerra de las Galaxias y Viaje a las Estrellas. Hay fanáticos que se les va la mano con una de esas dos, que dicen que esto no es ciencia ficción, que esto es fantasía, que no sé qué, y son, pues mejor dicho, sí, se matan, por no decirlo de otra manera. Personalmente a mí me gustan las dos. A mí me fascinan las dos, de hecho. ¿Cuál es el chiste, digámoslo así? O ¿cómo lo explicaría yo? ¿Cómo llamamos este tipo de fanáticos? Yo los llamo así, en el caso precisamente de la parte oriental. Yo los llamo narutardados. Yo tengo un término más fuerte para ellos: sectarios. Y me refiero en conjunto. En general. Sí, porque es que también, como quien dice, no son capaces de ver más allá. Eso es desgraciadamente una de las partes más tristes de toda esta parte de estas culturas. Pero pues, de todo hay en esta vida y todo lo tenemos que tolerar. Y esto puede ir incluso a un extremo peor. Ejemplo, que ese sí es, digámoslo así, sorpresivamente uno de los más conocidos en la parte del anime: Dragon Ball, la saga de Dragon Ball. Ustedes sabemos que existe el Dragon Ball original de los años 80, existe Dragon Ball Z y ahora existe el Dragon Ball Super y obviamente lo que ya no es canon, que es, ¿cómo es que se llamaba? ¿El GT? El Dragon Ball GT. Pero en estos momentos son con el Dragon Ball Super encima. Hay gente que no es capaz de ver otra cosa que no sea Dragon Ball Z. O sea, Dragon Ball Z es Dragon Ball Z y el resto no me interesa. Entonces se pegan de eso, no tienen el respeto por las historias anteriores ni mucho menos por lo que sigue, canon o no. Entonces hay gente que se pega de eso y empieza a molestar maluquísimo. Entonces no la ven. En Occidente creo que también pasa. Se da con un juego que se llama Dark Souls. Bueno, el juego es japonés, lo hizo una desarrolladora japonesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que se encasilló en Dark Souls 1, lo tienen en un trono y
son tan cerrados que no son capaces de ver las bondades que tiene el Dark Souls 2 y que tiene el Dark Souls 3. Como el mismo cuento, no les importa la historia que viene después y en algunos casos no importa que no viene antes. Y hay un agravante con el Dark Souls. Sí, el 1 fue el que sorprendió. Es más, el 1 ni siquiera fue el que sorprendió, lo que sorprendió fue el Demon Souls. Y de eso sí no hablan este tipo de gente. ¿Qué pasa? El 1 sí, muy bueno, gran videojuego y todo eso. El 2 puso unas mecánicas que en mi opinión a mí me gustaron cuando las vi y... por culpa de esa gente que lo criticó, el 3 volvió al 1. ¿Y ustedes creen que esa gente que tanto criticó al 2 le prestó atención al 3? Aun cuando tenía las cosas del 1. No les importó. ¿Por qué? Porque se encasillaron en el 1 y para ellos Dark Souls 2 y Dark Souls 3 no es Dark Souls. Vuelvo a Dragon Ball, porque es mismo cuento. ¿Usted cree que la gente que es tan re fanática solamente de Dragon Ball Z se acuerda de dónde salió primero el cuento de las esferas del dragón? ¿Cómo fue que surgió Goku? ¿Dónde está la Armada Roja, si no recuerdo mal que se llamaba así? Creo que es Patrulla Roja. La Patrulla Roja, sí. ¿Cómo era el origen de Bulma? ¿Cómo se conoció Bulma y Goku? ¿Quién era el abuelo de Goku? Que fue el que lo crió. A la gente de Dragon Ball Z no le importa eso. Es que es más, ahora apenas saben de las esferas del dragón por lo del planeta Namekusei no ya. Pero de resto, soy capaz de apostar lo que usted quiera, que uno les pregunta de cuál fue el origen de las esferas del dragón, o al menos en la primera historia, y no lo van a decir porque no les interesa. Básicamente, ¿qué es lo que esperan ver? A los guerreros Z, Goku, Piccolo y a todos los demás dándose palo con los malos del turno, y listo. Eso es lo que los hace felices, y se acabó el problema. Dígales otra cosa, pues. Eso es lo triste cuando a los fanáticos se les va la mano en este tipo de asuntos. Mantengamos la moderación, digo yo. Vamos a ver cómo nos va entonces. No nos cerremos, disfrutemos de la variedad y si vemos algo que no nos gusta, pues respetemos a quien le guste, que para gustos colores, como dicen. Hay de todo en este mundo, entonces ¿para qué nos ponemos a quejarnos? Simple y llanamente tolerémonos, que esa es como la intención en general. Bueno. Eso es todo por hoy, espero de pronto les haya gustado. Vamos a ver cómo nos va. Un detallito, vamos a procurar en la medida de lo posible estar publicando un video nuevo cada mes, en la medida de lo posible, así que ténganos paciencia. Mi nombre es Daniel Valencia. Daniel Amador. Ya saben que lo que tienen que hacer si les gustó esto. Nos veremos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.